Noticentro 1, CMI. Distrito analiza el presente y el futuro del pico y placa en Bogotá. Alertan posible desabastecimiento de gas en la capital. Emergencia por grave accidente de tránsito en Medellín. Alarma por fuga masiva de detenidos en Caucasia. Alarma por confinamiento en el Pacífico por paro armado. Más de 50.000 personas permanecen encerradas en sus viviendas. Habla en exclusiva con Noticentro 1 CMI, soldado que fue secuestrado y liberado en San José del Guaviare. Se agudiza la emergencia en Grecia por graves incendios. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. 100 millones de pesos de recompensa ofreció la alcaldía de Barranquilla por información que permita la captura de cabecillas del Clan del Golfo. Jorge Castro tiene más información. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. La aparición de estos pendones con publicidad alusiva al Clan del Golfo en Barranquilla y otros 13 municipios del departamento generó preocupación entre las autoridades. De inmediato se convocaron sendos consejos de seguridad en el distrito y en la gobernación del Atlántico. El anuncio de la recompensa lo hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en su cuenta de X. Mano dura y medidas contundentes contra el Clan del Golfo, señala el mandatario en esa red social. Mientras, Inteligencia Militar tiene en su poder toda la información recopilada en las últimas 24 horas tras la aparición de pendones con publicidad del Clan del Golfo en el departamento del Atlántico. Al conocer detalles de estos hechos, las autoridades confirman que son 14 eventos de apología a ese grupo delincuencial que se investigan. Hay varios sitios del departamento donde han habido una serie de avisos, de pancartas. Básicamente es una misma pancarta que ha aparecido en varias partes del departamento. Entonces estamos analizando pues toda la información de inteligencia militar que tenemos disponible para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo y ya tenemos bastante claro el panorama. El gobernador no descartó conexión entre el inicio de diálogos del gobierno con el Clan del Golfo y la aparición de estas pancartas en el Atlántico. Tenemos obviamente que reconocer que ha habido estos casos por parte de una organización delictiva que ha escogido al Departamento del Atlántico para hacer como una presencia. Vemos nosotros que coincide precisamente con un proceso que en este momento está en marcha del gobierno nacional, que ha abierto las puertas para unos diálogos precisamente con una serie de organizaciones que están en los procesos de paz. En Barranquilla existía una alerta interna de la Policía Metropolitana y Atlántico sobre la instalación del material publicitario de esa organización al margen de la ley. De parte de la alcaldía de Barranquilla también se confirmó la asignación de un fiscal especializado que asumirá todas las investigaciones relacionadas con el Clan del Golfo e igualmente la instalación de un centro integrado de información e inteligencia contra el crimen organizado conformado por unidades de inteligencia de Fiscalía, Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea Colombiana. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. El alcalde de Bogotá confirmó que el pico y placa en la capital se mantendrá como se viene manejando hasta ahora. Esto debido a que la mayoría de las obras de la ciudad no se han entregado. También anunció cómo serían los posibles cambios. Nicolás Romero, ¿cómo funcionaría la medida? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Precisamente nos encontramos a esta hora del mediodía con la secretaria distrital de Movilidad, doctora Claudia Díaz. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Se ha especulado, se ha hablado mucho de ese cambio de pico y placa, incluso desde que llegaron ustedes a la administración distrital. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué va a pasar? Bueno, muy buenos días. Como lo dijimos hace unos meses, a principio de año y casi que la primera parte del semestre, adelantamos los estudios para mirar pues si efectivamente habría que tomar decisiones de cambiar el pico y placa. Lo que vimos en esos estudios y de cara a la situación, digamos, actual de la ciudad en términos de movilidad y de los frentes de obra de alto impacto que tenemos, pues en este momento nos quedamos, digamos, el pico y placa seguirá
está funcionando como normalmente está funcionando. No prevemos ningún cambio en este momento en lo que es pues el pico y placa como funciona de lunes a viernes. Acá tenemos también recordar el pico y placa regional, que es los lunes festivos. Este se coordina con la región para las entradas a Bogotá, y ahorita lo único particular que tenemos pues es nuestro piloto de cara a la salida de este puente, que es este sábado. Entonces aquí esto simple es voluntario totalmente. Queremos hacer este experimento junto con la ciudadanía, totalmente voluntario, para ver si efectivamente ese tipo de medidas nos pueden aliviar la salida en los puentes los puentes del lunes festivo de la ciudad, para empezar a analizar y pues tomar más datos. Entonces no tenemos riesgo de tener pico y placa los sábados, que es el susto de muchas personas, ¿no? Bueno, no, por el momento no hay una, digamos, decisión de que haya una medida permanente para los sábados. Acá solo estamos hablando de este piloto que vamos a realizar sábados de lunes de puente festivo que se caiga el día lunes. Este año nos quedan 4 puentes festivos, entonces vamos a pilotear y también, por supuesto, a saber cuál es esa receptividad de la ciudadanía, cuál es su percepción. Este sábado en particular pues estaremos con un despliegue en las salidas de la ciudad el día sábado. También estaremos haciendo algunas encuestas por redes, también físicas, digamos, con la gente, para saber realmente cuál es esa percepción y cómo, si mejora efectivamente la movilidad. Esta pregunta se la he hecho ya en varias ocasiones a usted, secretaria, vuelvo a aprovechar para hacerla. ¿Hay posibilidad de aplicar un modelo de cobro por congestión en Bogotá o de zonificar, por decirlo así, el pico y placa? Bueno, esta es una de las medidas que tenemos, y también como dentro de nuestro plan distrital de desarrollo, de analizar cómo puede llegar a haber una evolución de cara a, como tú dices, de zonas de congestión, o tener cobros, digamos, específicos, digamos, en zonas específicas, pero pues esto partirá también de los estudios que adelantemos desde la Secretaría de Movilidad, y ver si efectivamente es una medida que necesitemos, y pues también mirar la temporalidad en la que podamos implementarla. Lo cierto es que hasta que acaben las obras, o sea, 2028, 2027. Bueno, así es. Ahorita pues tenemos más de 500 frentes de obra, vienen más obras de cara a las nuevas obras que tenemos proyectadas, y los proyectos de infraestructura por parte del IDU, las obras de metro. Entonces, en este momento, pues dadas las condiciones, pues sí, nos quedamos como estamos, pero sí, sin embargo, estaremos estudiando, por supuesto, de cara a, en el mediano plazo, pues cómo las medidas, digamos, de restricción vehicular deben evolucionar de cara a mejorar la movilidad. Entonces, la invitación, secretaria, ya para finalizar este sábado, ¿de qué hora a qué hora podrían salir y de qué hora a qué hora podrían salir los otros, teniendo en cuenta que es voluntario, ¿no? Sí, totalmente voluntario. Entonces tenemos de 6 de la mañana a 9 de la mañana que salgan los vehículos que su placa termina en número par, y de 9 de la mañana a 12 del día vehículos que su placa termina en impar. Secretaria, muchas gracias. Es la secretaria distrital de Movilidad acompañándonos aquí en Noticentro 1 CMI. Rápidamente cambiamos de tema porque se habla de un riesgo en el suministro de gas en la capital del país. Esa solicitud, ese llamado de alerta sale incluso aquí desde el Cabildo Distrital, y es una alerta en nivel nacional, porque se podrían aumentar el próximo año las tarifas en el servicio de gas, y también, pues como les comentaba, un riesgo de racionamiento incluso del gas natural en la ciudad. Escuchemos a continuación al concejal Rolando González. Hemos logrado establecer que Bogotá sufre una inminente crisis de gas que está muy próxima a explotar. Hemos visto cómo a partir del año 2025 el déficit del gas en la ciudad de Bogotá va a llegar al 8%. Y podría llegar en el año 2027, si no hacemos algo de manera urgente, tal como sucedió con el agua, podría llegar a un 50% de déficit de gas en la ciudad de Bogotá. Esto con base a 2 informes que conocimos, uno por Corfi Colombiana y el otro por la Bolsa Colombiana. ¿Cuál es el riesgo principalmente para los ciudadanos? Bueno, el riesgo principalmente son básicamente 2 aspectos. Lo primero, y sería muy delicado, el aumento en las tarifas como tal. Y lo segundo, por supuesto que no dejaría de ser menos importante, un racionamiento. Cambiamos de tema, nos encontramos en directo desde el Consejo de Bogotá. Nos acompaña la secretaria distrital de Hacienda. Secretaria, bienvenida a Noticentro 1 CMI. Acaba de presentar usted al Consejo de Bogotá
esta adición presupuestal por 473.000 millones. Expliquémosle a la gente qué significa y cuáles son los principales puntos que ustedes buscan. Bueno, así es, estamos planteándole al Consejo la posibilidad de adicionar en ese monto el presupuesto 2024. Buscamos fortalecer sobre todo dos elementos, el tema de política social, con inversiones en el sector de integración social, de salud, educación, y un tema de acelerar la infraestructura, de invertir más en infraestructura con adiciones de 174.000 millones de pesos para el sector movilidad, algunos temas en infraestructura del sector cultura, y muy importante para subsidios de vivienda también una adición. Secretaria, se habló mucho de ese plan de austeridad que ustedes anunciaron, que el alcalde anunció apenas ingresó. ¿Cómo va? Porque pues vemos ahorita que solicitan 470.000 millones de pesos más. No, digamos que lo que estamos haciendo es ya efectivamente reducir por más de 130.000 millones de pesos en todas las entidades del distrito recursos, y esos recursos se vuelven una fuente para estas nuevas inversiones que queremos hacer. Entonces acá materializamos esa idea de la austeridad, reducimos más de 130.000 millones en, por ejemplo, temas de contratistas de prestación de servicios, y eso nos permite fortalecer presupuestos del sector salud, por ejemplo. Además de la presentación que usted hizo, que pues la felicitaron varios de los concejales, usted dio la noticia, no se va a recibir por parte del gobierno nacional el dinero que va para el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria. Pues el alcalde lo había mencionado. Nosotros pues en la coyuntura del gobierno nacional, que lo que vemos es que ha tenido la necesidad de recortar recursos, pues esos 825.000 millones pues nos llegarán al distrito, pero lo que hemos dicho acá en el Consejo es que Bogotá ha hecho el esfuerzo y el ejercicio, y hoy ya tiene más o menos 650.000 millones dispuestos para ese fin, y que ha generado ahorros más o menos por 170.000 millones, entonces con eso le podemos garantizar a la ciudad que la financiación del transporte masivo estará cubierta. Sin embargo, el déficit sigue superando los 3 billones de pesos. ¿Qué van a hacer sin esos 825.000 con los que contaban? Incluso aquí ustedes lo dijeron cuando presentaron el plan de desarrollo. Exacto, entonces hemos hecho una revisión de nuestros ingresos propios, nuestros ingresos distritales, y en un esfuerzo en esa revisión nosotros con recursos del distrito vamos a poner en este momento 650.000 millones de pesos, y vamos a generar eficiencias que permitan que los ahorros nos garanticen el cierre completo de la operación del Transmilenio. ¿No hay riesgo entonces? El sistema de transporte masivo está financiado por Bogotá. Secretaria de Hacienda, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticentro 1 CMI. Es la información entonces que recogemos desde el Cabildo Distrital, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Habla en exclusiva con Noticentro 1 CMI soldado que fue secuestrado y liberado en San Juan del Guaviare. Ya volvemos. Último minuto. Mucha atención, a esta hora se reporta un grave accidente en Copacabana, Antioquia. Un tractocamión que transportaba licor perdió el control y se estrelló. 2 personas murieron. Hernán Muñoz está en el lugar de la noticia. Hernán, muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde el lugar de la noticia. Atención a estas imágenes que ustedes van a ver a continuación. Así se estrelló este tractocamión que transportaba licor y que al parecer perdió el control desde una vereda aquí en el municipio de Copacabana, en Antioquia. Estamos precisamente desde la autopista norte, en el sentido norte-sur, donde hay un gigantesco acordonamiento, hay un caos vehicular. 2 personas fallecieron y este es el panorama a esta hora de la tarde. Las autoridades en este momento tienen el control de la zona que está acordonada mientras se avanza en la inspección judicial de las 2 personas que lamentablemente fallecieron. Esto es específicamente para la ubicación de los televidentes en el kilómetro 6+700 en el sector AC, en el sentido norte-sur de la ruta 2510. 2 personas, al parecer el conductor del tractocamión, fallecieron y a esta hora avanza la inspección. Otra de las imágenes que se acaba de conocer es como en medio de una tragedia las personas, en vez de auxiliar a quienes se encontraban gravemente heridos, comenzaron a robarse el licor.
2 personas fueron capturadas. No se ha establecido por ahora la identidad de quienes en este momento se encuentran en poder de las autoridades. Les describo el panorama a esta hora de la tarde. Hay un equipo de bomberos a esta hora intentando acompañar las labores de extracción de los vehículos. También hay personal de la Secretaría de Movilidad, está el personal de la Policía Metropolitana, también se encuentra la Secretaría de Movilidad y este es el panorama a esta hora. En las imágenes ustedes pueden observar cómo el tractocamión, por razones ahora desconocidas, baja desde esta vereda. Muchos televidentes se hacen la pregunta, con las restricciones que hay para ingresar a estos conjuntos residenciales de carácter recreativo, ¿qué estaba haciendo este vehículo en este lugar? E impactó prácticamente con la parte delantera de una camioneta. El acordonamiento es estricto por las labores que a esta hora hacen las autoridades en la inspección judicial y estamos a esta hora de la tarde precisamente con los voceros de la Secretaría de Movilidad. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es el reporte que tenemos a esta hora de la tarde? Muchas gracias. Julián Cano, secretario de Movilidad de Copacabana. En el momento tenemos un pequeño reporte porque todavía el Cuerpo de Agentes de Tránsito de Policía Judicial se encuentran realizando toda la investigación del caso, ¿sí? Solamente te puedo dar el reporte de que tenemos 2 fallecidos, lamentablemente 2 fallecidos, el conductor del vehículo tipo camión y un conductor de una motocicleta que en el momento cruzaba por la autopista norte y fue impactado por ese vehículo. ¿Una de las personas fallecidas se transportaba dentro de la camioneta o por ahora se confirma que los fallecidos son quienes se transportaban en el tractocamión? Solamente el fallecido del tractocamión, no tractocamión, es un camión de pequeña capacidad, no más de 4.5 toneladas y el conductor de la motocicleta. El conductor del vehículo tipo automóvil está en este momento siendo atendido por los cuerpos de auxilio. Secretario, preliminarmente ya se conocen las causas de este accidente. No te podría dar esa información todavía hasta que no se le presente toda la información a la Fiscalía General. Ya saben ustedes qué hacía este camión en esta zona que además es muy estricta para recibir este tipo de vehículos. Nuevamente, los agentes de tránsito de Policía Judicial están haciendo la investigación, deben de revisar las cámaras, hacer solicitud de grabaciones de las empresas aledañas para poder dar ese parte. Secretario, sigamos conversando mientras nuestro camarógrafo Fernando Marín está haciendo el enfoque de esta tragedia que se reporta en el municipio de Copacabana, en Antioquia. Secretario, para ilustrar a todos los televidentes, ¿cuáles son las vías alternas, las vías habilitadas para quienes en este momento se están movilizando? Para quienes en este momento se están movilizando, se les recomienda en todo el intercambio vial de ingreso al municipio de Copacabana tomar la vía Machado, que es la calle 50, para poder salir al municipio de Bello. Secretario, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Entendemos que es una situación compleja y que con el transcurrir de las horas ustedes ya podrán tener con más claridad qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Es el secretario de Movilidad del municipio de Copacabana que a esta hora entrega un reporte preliminar de lo que ocurre aquí en esta zona del norte del Valle de Aburrá. La otra noticia del momento ocurre en el municipio de Copacabana, en Antioquia. 15 personas se fugaron de una subestación de policía. Una de las personas que fue capturada y que se encontraba detenida en este lugar es por el delito de acceso carnal con menor de 14 años. Este es el reporte que acaba de entregar las autoridades. Estos son 11 de los 15 detenidos señalados de fugarse de la subestación de policía de Caucasia, Antioquia. Varios de los hombres que están prófugos de la justicia fueron capturados por delitos como extorsión, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, homicidio e incluso se conoció que uno de ellos fue detenido por el delito de acceso carnal con menor de 14 años. Una vez conocida esta novedad, activamos plan candado con la fuerza pública. Policía, ejército, gaula militar y policial, SIJIN e inteligencia están tras la pista de estos bandidos. Ya hemos recapturado 2 y estamos próximos a recapturarlos a todos. Las autoridades le confirmaron a Noticentro 1 CMI que a esta hora hay un gigantesco operativo que permita su recaptura. Y terminamos con otra noticia de la capital de Antioquia. Un artista fue asesinado en el barrio 8 de marzo. Noticentro 1 CMI habló con sus más allegados. Somos la Voz es el nombre de una composición memorable que marcó para siempre la historia de Hernán García, una canción que nació tras la muerte de un niño. El
artista de 42 años se caracterizaba por su liderazgo y vivía en el barrio 8 de Marzo en Medellín. Un episodio de violencia acabó con su vida. Según la investigación, mientras se encontraba en su puesto de comidas rápidas, fue agredido con arma blanca por otro hombre. En medio de la tristeza, uno de sus amigos habló en Noticentro 1 CMI. Él siempre, cuando lo conocí, siempre lo vi que él hacía ese tipo de rap conciencia, referente a lo cristiano, a la paz, ¿cierto? A la no violencia, al reconciliación. Hernán deja una niña de 12 años y muchos sueños, como convertir su amor por la música en una opción de vida. No, muchas cosas, mi hermano. Yo la verdad prácticamente crecí con él. Yo lo conocí súper joven. Yo estaba muy pelado. No tenía como ese oriente. Y cuando empecé como digamos que a tener como ese lazo de amistad con él, con la música, empecé más como que allá a encontrarme yo, ¿cierto? Y entre los dos como que compartimos muchas cosas. Según las autoridades, los padres del presunto agresor lo entregaron a la justicia. Es triste porque la persona que hizo eso también lo conozco y lo vimos crecer, incluso compartimos tarima con él, como para que llegara a pasar algo tan triste y catastrófico. Las exequias serán en las próximas horas. Su familia pidió justicia. 12:24 de la tarde, Noticentro 1 CMI está en el lugar de la tragedia. El accidente de un camión provocó la muerte de 2 personas y otras 2 que fueron capturadas por presunto hurto de licor. Ampliación esta noche en nuestra emisión central de las 9 de la noche. Buenas tardes. Así es, Hernán, muchísimas gracias por su información. Y un atroz caso de maltrato intrafamiliar ha conmovido a las autoridades del Valle del Cauca. Valentina Villegas, buenas tardes, ¿de qué se trata? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues los hechos tuvieron lugar en el municipio de Tuluá, donde fue capturado un hombre de 20 años de edad, quien al parecer bajo efectos de sustancias alucinógenas agredió físicamente a su progenitora, a su madre, al interior de un inmueble en el barrio El Paraíso de esta municipalidad. El teniente coronel Nicolás Guillermo Suárez Plata, comandante del 2º Distrito de Policía Tuluá, ofreció detalles sobre esta captura. La Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar. Un juez control de garantías le dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario. El agresor registra 4 anotaciones judiciales, 2 por violencia intrafamiliar, 1 por hurto calificado y 1 más por tráfico de estupefacientes. Y en otras noticias, la Fiscalía judicializó por el delito de extorsión a un menor de 17 años de edad quien estaría exigiendo dinero a otro adolescente a cambio de no publicar fotografías y conversaciones privadas que atentarían contra su dignidad y su buen nombre. Según la investigación, la familia de la víctima habría entregado al presunto extorsionista dinero, joyas, relojes, un computador portátil y celulares avaluados en cerca de 65 millones de pesos. Según la investigación de las autoridades, se pudo establecer que el extorsionista estaría realizando las llamadas desde el municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca, por lo que junto a la víctima se acordó una entrega de 500.000 pesos en un establecimiento comercial. Fue ahí cuando las autoridades aprehendieron a este menor de edad con el sobre del dinero entregado, producto de las llamadas extorsivas. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Capturados 18 presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, responsables de extorsionar a comerciantes en Cartagena. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estas personas exigían sumas de dineros entre los 5 y los 20 millones de pesos. El líder de esta banda delincuencial, de esta estructura, es conocido como alias Yulito, recluido actualmente en la cárcel La Tramacúa en Valledupar. De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi de esta estructura consistía en que los integrantes llegaran a los establecimientos de comercio, entregaban un celular a la víctima para que recibiera una llamada de los supuestos cabecillas que los amenazaban si se negaban a pagar las exigencias económicas. En el marco de esta operación, nuestra gaula de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y con la Fiscalía General de la Nación,
logra la captura de 17 personas por orden judicial y una notificación en centro carcelario. Esto tras meses de investigación, de un trabajo articulado con estas instituciones. Los montos de las extorsiones oscilaban entre 5 a 20 millones de pesos y eran impuestas por alias Yulito. Se realiza la notificación en centro carcelario de alias Yulito, quien es el líder de la organización Multicrimen y quien es el coordinador de la red que se encarga del cobro de las extorsiones en cada uno de los establecimientos comerciales de la ciudad. Alias Yulito, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa en Valledupar, fue notificado. Esta persona además tenía bajo su mando a 10 delincuentes encargados de cometer los sicariatos. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Y un dato importante entregado por las autoridades: se investiga la participación de esta banda en al menos 12 homicidios, y esto con el fin de tener el control territorial y así garantizar el envío de droga hacia Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. Hay máxima alerta en el Pacífico por un paro armado ordenado por el ELN. Miles de personas permanecen confinadas. Estilo Engas tiene los detalles. Stick, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues es tensa la situación de orden público en el Pacífico colombiano por el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional, específicamente en Chocó y otra docena de municipios. A pesar del envío de tropas de las fuerzas militares, no ha sido posible ejercer control sobre esta región del país por parte de las autoridades. Habló el defensor del pueblo, Julio Balanta, quien explicó lo que está sucediendo en esta región del país. Estamos en estos momentos con un paro armado decretado por el ELN. Tenemos más de 50.000 personas confinadas a lo largo y ancho del río San Juan. En estos momentos estamos haciendo un ingreso con nuestro personal en territorio desde las regionales Pacífico y Chocó para determinar esta situación, pero lo que nos informan las comunidades en territorio es que no pueden ni siquiera salir al campo para los cultivos del pancoger, porque estas zonas también han sido minadas por los actores armados en conflicto en esa parte. Por lo tanto, reclamamos la presencia del Estado, no solamente que nos digan que no pasa nada en el territorio, porque las comunidades no pueden sacar sus embarcaciones por temor de lo que les pueda pasar y las represalias de estos actores armados en el territorio. También hace referencia a los diálogos que adelanta el gobierno nacional con diferentes actores armados. Dice que estos diálogos no han servido de nada. Nosotros lo que le solicitamos al gobierno nacional es que de verdad esos mecanismos que se han sido tratados durante la mesa de verificación del cese al fuego realmente funcionen. Lo que hemos podido evidenciar es que esos mecanismos no están funcionando y eso ha sido aprovechado por los actores armados para su expansión y el control mucho más en el territorio. ¿Esto en qué deriva? En que los más afectados, como siempre, son la comunidad que está en el territorio, especialmente los grupos étnicos, las comunidades étnicas, los indígenas, los afros y los campesinos, que son los que están padeciendo realmente esta guerra que se está librando en estos momentos en los territorios del país. Este paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha afectado directamente a comunidades, más de 50.000 personas en este momento que están en sus viviendas confinadas. También se empiezan a registrar los primeros desplazamientos, niños que no han podido asistir a sus clases. A través de un comunicado, el ELN anunció paro armado indefinido en la subregión del San Juan, afectando directamente a los municipios de Sipí, Ismina y Novita. En total son más de 50.000 las personas que están confinadas en medio de las confrontaciones de este grupo armado con el Clan del Golfo. Hemos recibido de organizaciones defensores y defensoras de derechos humanos y establecido en Consejo de Seguridad el anuncio que ha hecho el ELN de paro armado en la subregión San Juan, pero es que específicamente afecta a los municipios de Novita, Ismina, Medio San Juan y Sipí, generando que más de 50.000 personas se vean afectadas en su movilidad, en las actividades comerciales, de salud, educativas, entre otras. Las autoridades adelantaron un Consejo de Seguridad donde el Ejército Nacional anunció el incremento de pie de fuerza en esta zona, buscando dar tranquilidad a los pobladores. Hacemos un llamado a estos actores armados para que dejen
por fuera de este conflicto a nuestras comunidades. Además, se respete los derechos humanos. Desde el territorio, líderes sociales y políticos le exigen al gobierno nacional buscar una salida rápida al conflicto. Es inminente un desplazamiento masivo. Y en otras noticias de orden público, Noticentro 1 CMI habló en exclusiva con uno de los militares que fue secuestrado desde el viernes pasado y que ayer fue liberado junto a otros 65 militares. En total fueron secuestrados en su momento 99 soldados que hasta el día de ayer fueron dejados en libertad por parte de una presunta guardia campesina. Según el militar, estos campesinos reciben órdenes presuntamente de las disidencias FARC. Nuestros 66 soldados víctimas del secuestro recuperan la libertad. En diálogo exclusivo con CMI, uno de los militares que fue secuestrado en San José del Guaviare reveló cómo fue la situación que vivió junto a otros 65 militares. Una situación pues muy tensa, muy preocupante. No nos dejaban ni siquiera pues hacer nuestras necesidades. Nos tocaba prácticamente ahí medio encima de todos. Pues eso era lo que uno más le pedía, ¿no? Que nos dejaran ir al baño, pero pues no aceptaron. Confirma que los campesinos reciben órdenes. Pues está claro que en esta zona hay presencia de las disidencias. No nos consta que hayan infiltrados, pero de que reciben órdenes de otras personas. 33 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega lograron escapar el día sábado, un día después del secuestro. Inicialmente éramos 99 y 33 lograron escapar del cerco de los supuestos campesinos. Quedamos 66 que hasta hoy no nos dejaron ir. En este video quedó en evidencia cómo eran cercados y no les permitían salir del perímetro. Tenemos diálogo hasta el miércoles. Estamos haciendo nuestras necesidades ahí dentro. No tenemos permiso para que salgan. No. Tengo un soldado enfermo, es por eso mismo. Estoy haciendo las necesidades dentro de la BPM. Eso es un pedacito pequeñito, man. Déjenos ir. Eran muchos campesinos. Estábamos en línea recta cuando nos dejaron seguir. Las fuerzas militares hablan de constreñimiento hacia las comunidades para no permitir operativos. A pesar de las constantes amenazas y el constreñimiento ejercido por grupos armados organizados en contra de las comunidades locales, las fuerzas militares de Colombia continuarán cumpliendo con su misión constitucional. Estos efectivos permanecerán desplegados en puntos estratégicos del departamento del Guaviare, continuando con operaciones militares y fortaleciendo la presencia institucional en la región. No se dejan amedrentar. Rechazamos estos actos que nos impiden cumplir con nuestras funciones y reiteramos que nuestras tropas continuarán desplegadas cumpliendo con las tareas que han sido asignadas en contra de todos los factores de criminalidad en el departamento del Guaviare. Con la mediación de la Defensoría del Pueblo, los 66 militares fueron liberados. Ninguno presenta afectaciones de salud. Seguirán los operativos por parte de las fuerzas militares, específicamente de la Fuerza Aérea y del Ejército, allí en San José del Guaviare. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. 2 días cumplen hoy los bloqueos viales en 2 carreteras nacionales en Santander. Las comunidades reclaman al gobierno el cumplimiento de los acuerdos del arreglo de la malla vial. El primer bloqueo total entre Bucaramanga y Bogotá se registra en el municipio de Oiva. Allí, campesinos protestan por el pésimo estado de su malla vial. Esos peajes los administra el gobierno nacional. Nosotros hemos venido pidiendo que parte de ese recurso se invierta con vigencias futuras en esa vía, y en este momento, para atender la emergencia inmediata, pues le pedimos a Invías que dispusiera una plata. Ellos dispusieron 8.000 millones de un contrato de Boyacá, pero empezaron a trabajar en Curití y en Saboyá. No han tocado Oiva, por eso el inconformismo de la gente. También en la vía Bucaramanga-La Costa, las comunidades bloquean y reclaman lo mismo. Estamos cansados de esos atropellos, de que no quieran contratar mano de obra, de que no quieran llegar a un acuerdo ahí en La Gómez para que hagan un intercambiador, una glorieta, algo que no deje en olvido nuestro territorio. Las vías de hecho se han convertido, según autoridades locales, en el único mecanismo de presión que tienen las comunidades para exigirle soluciones al gobierno nacional. La gente ya aprendió.
Eso nos lo enseñaron de las protestas, que bloqueando les ponen cuidado, entonces pues la gente bloquea, el Invías atiende y dicen que el viernes ya van a solucionar el problema. En la vía a la costa, las comunidades han permitido el paso de vehículos de emergencia y abastecimiento de alimentos. Se espera que esta tarde lleguen a los sitios de las protestas funcionarios del Invías y la ANI para iniciar acercamientos con las comunidades y ponerle fin a este bloqueo vial. Se cumplen 25 años del asesinato de Jaime Garzón en medio de la impunidad sobre su crimen. Colombia le rinde un homenaje al más grande crítico humorista que ha dado la historia de nuestro país. En el lugar donde fue asesinado mientras iba hacia la emisora Radionet se le rinde un homenaje a esta hora. William Parra, muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la saludo a esta hora aquí desde la Avenida La Esperanza con la carrera 40. 2 cuadras hacia el norte hace 25 años, a las 5:45 de la mañana, 5 sicarios acabaron con la vida del mayor, del más grande humorista que ha dado la historia política de Colombia, Jaime Garzón. Estamos aquí justamente en este momento, se está rindiendo un homenaje a su memoria. 25 años después, 25 años de impunidad. Nos acompaña a esta hora Marisol Garzón, la hermana de Jaime, y quien ha estado siempre muy presente y muy al tanto de rendirle siempre un homenaje a Jaime. Marisol, son 25 años. ¿Qué se puede decir hoy en esta fecha, en este fatídico 13 de agosto? William, yo quiero primero aclarar que no fue el mejor humorista, sino que fue un hombre crítico, comprometido. Humoristas hay muchos, se vale del humor para hacerlo. Y es tan buen pedagogo que hoy seguimos todavía haciendo memoria. Y haciendo memoria porque queremos la búsqueda de la verdad y desde allí buscar la justicia. Eso es lo que queremos cuando cada año venimos a traerle flores, le gustaban mucho las rosas rojas, y a ponerlo a izar bandera, que él se comprometió tanto con este país, en esa imagen que la gente recuerda después de ayudar a mediar desde la gobernación, a mediar para que pudieran los secuestrados retornar a su casa, y hay una imagen emblemática donde él está con la bandera y por eso la hicimos así. Sí, esa en el Sumapaz. Marisol, usted acaba de mencionar algo muy importante y es el humor de Jaime y esa crítica política mordaz. Hoy en día, y estamos viendo aquí, los que más recuerdan a Jaime, curiosamente o paradójicamente, son los que menos lo conocieron, que lo están conociendo a través de su obra, a través de sus discursos, a través de sus posiciones. ¿Qué significa eso? Pues en lo que usted dice, en esa sátira política que siempre tenía Jaime y en ese apunte siempre tan oportuno sobre la situación de la sociedad colombiana. Sí, miren que a mí también me ha llamado siempre mucho la atención que son los jóvenes que ni siquiera habían nacido, que al ver, por ejemplo, esa charla que él hace en la Universidad de Occidente en Cali, y que se vuelve como su forma de entender la vida y de entender el país, es de lo que se alimentan muchos. Yo lo publiqué y lo transcribí en uno de mis libros que se llama Jaime Garzón, mi hermano del alma, y él, la gente lo evoca, niños de 14 años que están conociendo, lo que quieren saber más, me escriben, llaman, en nuestras redes sociales de Banca del Parque Radio nos dicen, y yo quiero saber un poco más, usted me puede atender, porque ellos sienten que quieren alimentarse más y llegar desde lo que pueden saber, por ejemplo, sus familiares como yo, pues quién era Jaime. Bueno, Marisol, ¿cuál es el mejor homenaje que hoy le podemos hacer? Todos esos que queremos a Jaime, que hoy lo recordamos con nostalgia, con tristeza y con mucho dolor. Yo creo que decir la verdad, ustedes los medios deben siempre decir la verdad, comprometerse con la verdad, que sea no la voz de quienes oprimen o la voz de quienes hacen daño y la voz de quienes son críticos no buenos sino dañinos y que quieren hacer daño de muchas maneras y no dejar hacer cambios, sino más bien que uno diga, mire, desde donde yo estoy voy a ser la mejor persona y voy a entregarme para que este país sea distinto. Marisol, una frase ese 13 de agosto que pronunció un periodista justamente en la noche, dijo país de mierda. Hoy 25 años después, ¿seguimos siendo ese mismo país o este país ha cambiado?
No, yo creo que respeto mucho la forma como se expresó y que quienes lo vimos en ese momento a César Augusto fue por el dolor que sentía, como que qué rabia que lo hubieran matado, pero que luego la gente hasta le achacó a Jaime que decía eso y no, Jaime quiso mucho este país, tanto que se comprometió. No, yo pienso que este país, yo en este momento soy funcionaria pública y trabajo fuera del país y yo lo veo de otra manera. Yo vivo un país donde duele y donde acompaño a los connacionales. Entonces yo creo que hay que querer este país, un país muy rico, donde podemos cada día trabajar, ser honestos, ser comprometidos y seguramente entre todos haremos algo diferente. Bueno, Marisol Garzón, muchas gracias. Ella es la hermana de Jaime Garzón. Hoy, 25 años después del asesinato de ese humorista, de ese político, de ese sátiro crítico, estamos aquí recordándolo en este lugar donde fue asesinado, pues 2 cuadras hacia allá, Jaime Garzón. Luisa, continúa usted con más Noticentro 1 CMI. El ejército ucraniano avanza sobre la capital de Kursk y mantiene en jaque a las tropas de Moscú. La incursión en Rusia ya deja más de 121.000 desplazados. Ucrania sigue intentando atravesar las líneas de defensa rusas. Según las autoridades locales, más de 121.000 personas han tenido que abandonar la región de Kursk y otras 59.000 están siendo evacuadas de Belgorod. El ejército ucraniano afirma haber tomado el control de 1.000 kilómetros cuadrados de Rusia, al tiempo en que Kiev aseguró que no pretende anexionarse territorios rusos. Те, що на відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Por su parte, Rusia declaró haber frustrado nuevos ataques ucranianos en la región. Según el Ministerio de Defensa del Kremlin, su ejército había frustrado los intentos de grupos móviles enemigos en vehículos blindados para penetrar profundamente en territorio ruso alrededor de varios municipios. Este martes está prevista la llegada de la tormenta tropical Ernesto a las costas puertorriqueñas tras haberse formado en el Océano Atlántico. Los meteorólogos anunciaron que el ciclón avanza con vientos máximos de 75 kilómetros por hora. Las autoridades locales han desplegado un gran dispositivo de seguridad y cancelaron el inicio de las clases en instituciones públicas tras las advertencias.